Vamos a establecer comunicación esta mañana con Pepe Rebeles. Pepe Rebeles, que bueno, pues es un colega periodista muy reconocido y querido, que ha escrito e investigado informaciones duras a lo largo de su trayectoria para diferentes medios y para los libros que ha escrito. Desde luego, su tarea, entre otras cosas, ha tenido que ver con el seguimiento de los grandes casos del narcotráfico y del crimen organizado. Pepe Rebeles, gracias por tomarme la comunicación. Te llamamos, pues sí, a bote pronto, pensando que tendrías algo que decir sobre Caro Quintero y sobre lo que puede significar, si es que no ocurre nada en el camino, su inmediata liberación, como ha ordenado un tribunal federal de Jalisco. Buenos días, José, te saludo. Carmen, con muchísimo gusto. ¿Qué dices? Mira, la primera reflexión que me viene es que quede bien establecido si en efecto están ordenando su inmediata liberación de todos los delitos. Porque luego hay inmediata liberación que se refiere a un grupo de uno de 25 delitos y se queda ahí. Queda pendiente otra. Exacto. Es el caso ahorita de la Reina del Pacífico, mal apodada así por el gobierno, Sandra Ávila Beltrán, que en teoría queda libre en Estados Unidos, pero viene y posiblemente, si no gana un amparo, vaya todavía a la cárcel a cumplir una condena sobre un delito que sus abogados piensan que lo va a liberar. Pero bueno, esa es la situación. Ese es muy buen punto, para entonces, si fuera el caso, sí. Yo creo que la primera reflexión es que las cárceles en México no rehabilitan a nadie, ¿no? Ni las de alta seguridad, ni las de mediana, ni las de baja seguridad. Son lugares en donde el Estado castiga a presuntos delincuentes, digo, no todos son culpables, ¿verdad? Y con eso hay, como dicen en Amnistía Internacional, hay una venganza del Estado contra los delincuentes, lo cual es sancionado correctamente, lo considera muy correcto la sociedad. Y sobre todo cuando se les criminaliza de la forma más extrema que ha habido en los casos recientes en México. Escuchaba decir ayer a uno de los liberados por las acusaciones de la operación de limpieza de PGR, un exdirector del Interpol, que el 30% de los detenidos en el gobierno de Calderón ya salieron libres. Aquí estamos hablando de otro caso mucho más viejo, como tú estabas recordando perfectamente, es por el asunto del secuestro, tortura y muerte de Enrique Camarena Salazar. Y en las épocas en que el cártel en Jalisco era el más poderoso del país, integrado por sinaloenses, baja californianos, etcétera, era un eje Jalisco, Sinaloa, Baja California. Y Caro pertenece a esta generación, que es muy, pues fue la que sentó las bases ya empezó la cocaína a circular, porque antes solo se circulaba marihuana, heroína, etcétera, pero empezó a entrar ya de lleno la cocaína a México. Es curioso porque el más reciente libro de Jesús Lemus Barajas, un periodista que estuvo 3 años en prisión injustamente en Puente Grande, que tú entrevistaste en CNN, Jesús le dedica un capítulo completo a Caro Quintero. Sí. Los Malditos, ese libro. Los Malditos, la crónica negra desde Puente Grande, y le dedica un capítulo porque lo describe como un ser ya mayor, un hombre mayor de edad, pero con mucha respetabilidad dentro del penal. O sea, un tipo nada conflictivo, no se confronta, no es violento, es sereno, medita mucho, habla poco, etcétera, etcétera, que es la imagen totalmente contraria a la que nos habían pintado a nosotros como pues el muchacho audaz que se robó a la novia. Hay muchos rumores, ¿no? Se dice que pudo haber sido incluso la novia de Enrique Camarena, ni más ni menos. El hombre poderosísimo que tuvo el rancho El Búfalo en Chihuahua es el decomiso más grande jamás hecho en la historia de México. Estamos hablando de más de 11,000 toneladas de marihuana. Ya lista. ¿Cuántas? Más de 11,000. Uf, enorme. Es una barbaridad. Pero además tenían el cálculo de la época. Yo lo escribí por aquellos años, pero también Granados Chapa, por ejemplo, mencionaba 13,000 trabajadores en trabajo esclavo. O sea, eran reclutados, había una leva de campesinos, sobre todo sinaloenses, sonorenses, de Chihuahua, de La Laguna, y se los llevaban a este rancho a trabajar con promesa de pagos extraordinarios muy fuertes, ¿no? Pero ya estando ahí, lo que hicieron fue mantenerlos trabajando gratis.
y en situación bastante deplorable, y fue el ejército el que intervino en este rancho, y Camarena tuvo que ver en esta incautación enorme de cannabis. Estamos hablando del año 1984. Entonces, al año siguiente vino ya la venganza contra Camarena, y lo que todo el mundo sabe, ¿no? Que fue asesinado junto con el piloto mexicano Alfredo Zavala Velar. Los cuerpos fueron encontrados en un rancho apodado El Mareño, en Michoacán, y ahí se derivó una protesta del entonces gobernador, que era Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, y dijo que le estaban invadiendo la soberanía a su estado porque ni le avisaron, y hay la sospecha de que se fueron y se lo sembraron. O sea que no es que los hayan dejado ahí. Sí. Entonces hay todo un lío, es demasiado extenso las repercusiones, porque es cuando se profundiza, se intensifica la relación entre los mexicanos y los colombianos para el tráfico de cocaína. Es el momento en que Estados Unidos extiende el brazo largo, disque justiciero, y aplica la ley extraterritorialmente. Es cuando secuestran en México al doctor Álvarez Machain. Álvarez Machain, se lo llevan de manera ilegal a los Estados Unidos. Finalmente ni siquiera logran mantenerlo en prisión, y él hizo un juicio larguísimo que creo que perdió. Pero bueno, esto de que México, que los Estados Unidos se tomen la libertad de tomar prisioneros de otro país y llevárselos ilegalmente a través de la frontera, bueno. Sí, vinieron por él, efectivamente fue el escándalo de Álvarez Machain. Estamos hablando de los 80, ¿verdad? Sí, bueno, yo creo que los Estados Unidos siguen haciendo este tipo de cosas, solamente que ahora lo hacen de manera encubierta, según nos informan los hackers y los reveladores de secretos de espionaje de los Estados Unidos. Pues Pepe Reveles, te agradezco muchísimo que nos hayas recordado esta historia de Caro Quintero, del caso Enrique Camarena Salazar y todo lo que nos has contado, y desde luego hay que tomar con mucha atención el alcance que tiene este anuncio que se acaba de hacer respecto a este Tribunal Federal que ordena la inmediata liberación de Caro Quintero. Hay que ver si en efecto eso corresponde al delito por el cual lo sentenciaron y está en la cárcel desde hace 28 años, y si eso significará o no su libertad absoluta, o hay otros asuntos por los cuales lo acusaron y que también ameritan cárcel. Hay que ver qué alcance tiene esta resolución judicial, hay que ver si es un capítulo más de la larga historia de Rafael Caro Quintero que no necesariamente implicará su libertad, o sí, depende, no lo sabemos ni tú ni yo. Lo que tenemos en este momento en la mañana es que hay una orden judicial desde un tribunal federal que otorgó este amparo definitivo y que ordena la libertad al narcotraficante por una razón que ya explicaba Juan Omar hace un momento, que es pues tan singular como que no debió haber sido enjuiciado por la muerte de Kiki Camarena en el fuero federal, sino en el fuero común. Hazme tú el favor. No, y además la época en que no se acumulaban los delitos. Exacto. O sea, había máximos de prisión que ya han sido rebasados. Se supone que la calificación de un reo de alta peligrosidad en una cárcel de supuesta alta seguridad también tiene que ver con su peligrosidad. Llega un momento que hay personajes que han cumplido muchísimos años en prisión y que por supuesto ya no son peligrosos. O sea, esto no se ha aplicado para traficantes como don Ernesto Fonseca o Miguel Ángel Félix Gallardo, ¿no? Uh-huh. Que ya son personas mayores, de la tercera edad. Pero sí se aplicó para Nazararo. Exacto. Y sí se aplicó para el exministro Díaz Infante. Se acogieron a la ley de los viejitos, como se le dice, ¿no? De que después de los 70 años tú tienes derecho a ser procesado o estar en prisión domiciliaria. ¿El caso Díaz Infante fue así? Fue el primero. El primero, el exministro de la... que hizo uso de de esta prerrogativa legal, curiosamente propuesta por el PT. Estamos hablando de una historia muy complicada, pero bueno. Y después Nazar hizo lo mismo, y después Echeverría hizo lo mismo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, se ha aplicado para aquellos exfuncionarios acusados de represión, pero en pocas ocasiones, o casi ninguna, se ha aplicado a un supuesto delincuente real, peligrosísimo o no peligroso. Uh-huh. Y conozco el caso de una persona que está presa, cuando debió haber estado preso 10, 11 años, lleva 23, y no le permiten nada porque dicen que sigue siendo de alta peligrosidad. ¿Quién? Es un preso que estuvo con el Chapo, tuvo la mala suerte de estar simultáneamente en Puente Grande con el Chapo Guzmán, es el negro Valencia Fontes. Él
fue su secretario particular. Es una historia fabulosa, porque como es un hombre letrado, con una excelente caligrafía, le hacía las cartas incluso de amor para el Chapo, para las novias del Chapo. ¿Qué tal? Entonces, este hombre sigue en prisión, pero no solo lo metieron de Puente Grande aquí a La Palma, en donde peligraba su vida, le mataron a su mujer por eso, porque a él se le quedó el estigma de haber sido gente del Chapo. Cuando lo que fue su amanuense, su secretario, en efecto, dentro de la cárcel. Antes no se conocían. Dentro de la cárcel. Entonces lo culpabilizan de la fuga falsamente, porque quienes dejan ir al Chapo son las autoridades del penal, por supuesto. El exdirector del penal, Beltrán Santana, ya incluso está libre. Y los custodios fueron 100 a los que encarcelaron en esa época. Pues ya no queda nadie. Pero queda el preso al cual le echan la culpa de haber liberado al Chapo. Un preso no puede liberar a otro preso. ¿Qué te parece? Esta es otra gran historia respecto a otro de los grandes capos de México, el Chapo Guzmán, el prófugo, no sé si más buscado, pero el prófugo más famoso de la historia criminal mexicana. Es el prófugo transeccional, lleva 3 sexenios. Por lo pronto 2 enteritos y lo que va de este. Y lo que va de este, así que el Chapo Guzmán es todo un tema. Pepe Reveles, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la comunicación esta mañana para recordar el perfil, la historia de Caro Quintero, al referirnos esta mañana a este anuncio que se hace sobre el Tribunal Federal que decreta su inmediata libertad. Vamos a ver en qué termina la historia, si sucede o no, como lo has planteado, hay que ver si efectivamente sucede la libertad de Caro Quintero, pero ya con esto que nos recuerdas, desde luego le damos dimensión a la posibilidad de que pueda ser liberado Caro Quintero, tal como establece el Tribunal Federal. Así que pues nos mantenemos en comunicación, José, te agradezco como siempre tu presencia. Ya habrá oportunidad, por cierto, aprovecho el viaje en otro momento y en otra entrevista, si me la concedes, de platicar de tu nuevo libro, ¿no? Que está circulando, lo acabo de ver, tu nuevo libro del Afer Cassés. El Afer Cassés. El Afer Cassés o Cassés, ¿lo edita quién? Lo edita Planeta y es lo que sostiene es que más allá de la violación al debido proceso que dijo la Suprema Corte, y es correcto, en el caso Florence y coacusados, hubo invención de culpables. Invención de culpables. La gran fábrica de culpables de este país del sexenio pasado. Pues ahí está, ya lo platicaremos. Por lo pronto anunciamos que está circulando el Afer Cassés esta mañana. Lo comentamos brevemente contigo. Pepe Reveles, gracias por estar aquí esta mañana. Con mucho gusto, Carmen. Buenos días al colega periodista.